es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Dios les bendiga a toda la gran teleaudiencia que nos está sintonizando en esta hora en La Voz Pentecostal. A los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos de la tercera edad, cada uno de ustedes que ha apartado un poquitico, un espacio de su tiempo para observarnos. Quiero decirles que el Señor Jesucristo les ama, que Él quiere bendecir sus vidas, porque siempre que usted ocupa ese espacio de tiempo, aparte ese momento para meditar en Dios, en su palabra, Dios bendice tu vida. La palabra del Señor dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué manera enriquece? Cuando por dentro nosotros empezamos a sentir esa paz, empezamos nosotros a sentir esa fortaleza. Cuando escuchamos las palabras de Dios, ellas hacen un efecto en nosotros, nos dan tranquilidad, nos dan felicidad, nos llenan de esperanza. Así que hoy el Señor Jesucristo trae una palabra especial para tu vida. Muchachas, estamos aquí para compartir con todos nuestros televidentes. Así es, bueno, agradeciendo de antemano a todas las personas que siempre están en full sintonía en este programa La Voz Pentecostal. Que el Señor Jesucristo les bendiga en gran manera. Por favor, quédense con nosotros. Quédense, que este es un tema que les va a refrescar en gran manera su alma. Así es, inmensamente agradecida primeramente con el Señor Jesucristo, dándole la bienvenida a toda la teleaudiencia que nos sintoniza en esta hora, invitándoles también a participar en nuestros cultos, en nuestra casa de oración, la Iglesia Pentecostal Unida Central Socopó. Están todos invitados los días martes, jueves, sábados y domingo, y escuchar nuestro programa radial de La Voz Pentecostal por Radio Premium 103.9 todos los domingos a las 7 de la mañana. Y queremos darle gracias a Dios inmensamente porque Él nos ha dado un importantísimo tema para compartir con ustedes y lo hemos titulado Dios sigue haciendo milagros. La base de nuestro texto bíblico que vamos a compartir con ustedes hoy la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 13, verso 8, y dice: en el nombre de Jesús, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa un milagro? Así es, para entender primeramente el tema de hoy, debemos indagar sobre el significado de tal y tener en claro que un milagro es un acontecimiento extraordinario causado primeramente por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra del Señor Jesucristo. Incluyen sanidades, resurrecciones, multiplicación de alimentos. Se basa en eso que para la lógica y la ciencia es inusual, es imposible, y Dios rompe esa barrera de la lógica y lo hace posible. Así es, bueno, entendemos en las Sagradas Escrituras también, la Biblia siempre nos está instruyendo, ahí encontramos de todo, y bueno, entendemos de que un milagro es una señal, es una maravilla, es una proeza, es algo que indudablemente podemos nosotros visualizar. Un milagro es algo que a su vez podemos palpar. Siempre naturalmente entendemos de que un milagro proviene de un acto directamente divino, proviene de un ser supremo, que ese ser supremo es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entendemos de que Él es el autor total de la naturaleza. Nosotros podemos ver día a día como el milagro de la vida, como el milagro del día, cómo sale el sol, cómo se oculta, cómo cada átomo, Dios mío, vemos tantas bellezas que hay en la naturaleza. El Señor Jesús está ahí
haciendo un milagro en cada una de ellas. Entonces, podemos entender de que lo que es la lluvia, el sol, los temblores de la tierra, cualquier acto natural proviene directamente de nuestro Dios, porque la esencia del milagro no es que es algo sobrenatural, sino que constituye una prueba clara, indudablemente, de que el poder de Dios viene directamente del poder de Dios. O sea, que toda esa libertad que Él usa de su poder es con un fin, es con un propósito. Y desde un principio el Señor ha intentado dar a demostrar su poder y su magnificencia. Sí, a través de esos prodigios, de esas maravillas y de esos milagros, dice en Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esos hechos es para que el hombre entienda que es limitado y que depende de Dios, que va a haber un momento que el hombre va a llegar y se va a encontrar con una barrera, pero que ahí está Dios presente para hacer algo sobrenatural, maravilloso y especial para ayudar al hombre. Vemos un ejemplo de ese primer, vamos a decir, milagro grandioso que el pueblo de Israel vio allí en conjunto. Y dice en Éxodo 14, 16 al 30, vemos esa historia cuando Moisés sale de allí, del pueblo de Egipto, y el Señor manda a Moisés a sacar su pueblo de Israel de allí de Egipto y llevarlo al desierto, pero él tiene que pasar por el Mar Rojo. Él lo va a llevar a la tierra prometida, pero tiene que pasar por el Mar Rojo. Y van allí todos. Y de repente resulta que Faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y los sigue persiguiendo. Y Moisés se encuentra ante un grave problema, que es que tiene un compromiso delante de Dios de llevar su pueblo al desierto, a la tierra prometida, pero que viene detrás los enemigos para perseguirlo. Y el Señor dice, voy a leer solamente un verso, dice el 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y entonces el pueblo de Israel entró y pasó por el medio del mar toda la noche. El mar estaba en seco y detrás venía Faraón con su ejército persiguiéndolo. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel pasó y Faraón y todo su ejército, Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara nuevamente, y el mar se unió. Hubo aquel prodigio, un milagro, una maravilla, cuando los hombres por primera vez vieron ese mar. Yo no sé si tú has visto el mar, el ímpetu que el mar tiene, la cantidad de agua, y Dios separó esas aguas, hizo un camino por el medio del mar, y todos los ojos de los hombres lo vieron, tanto los del pueblo de Israel como los egipcios. Y luego que el pueblo pasa, entonces vienen los egipcios y el Señor manda cerrar el mar nuevamente, le da esa autoridad, ese poder al mar de unificarse, y todos sus enemigos murieron allí. De esta forma nosotros observamos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ese Dios de maravillas, de proezas y de milagros. Así es. También para enfocar que no solamente Él hizo maravillas para liberar y proteger su pueblo, sino que también Él suple todas las necesidades en cuanto a sanidad, tanto física como mental. Lo podemos evidenciar en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 26, que dice en el nombre de Jesús. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así es, bueno, podemos encontrar de que Él es nuestro sanador, y en su palabra en Isaías capítulo 52, Él dice, en el versículo 6, dice que por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, como yo mismo que hablo, en este momento está hablando con el profeta, con el pueblo, he aquí yo estaré presente, y Él estuvo presente. Y una profecía que también en la parte del capítulo 53, más adelante, el mismo capítulo del mismo libro de Isaías, Él habla, dice de que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y más adelante dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, cuando Él vino a este mundo y Él llevó
En la cruz del Calvario todo el peso del pecado del hombre, Él llevó todo el peso no solamente de las enfermedades, sino de las llagas. Hay enfermedades que son emocionales, que son físicas, hay enfermedades que quizás son incurables para el hombre, pero lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Entonces vemos un ejemplo en las Sagradas Escrituras, cuando el Señor vino a este mundo, Él dio un ejemplo. Eso está en Marcos capítulo 10, del 46 al 52 aproximadamente. Ustedes pueden encontrar una historia detalladamente ahí, en donde el ciego Bartimeo, él clamaba, él escuchó que Jesús estaba haciendo milagro y él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas veces hay personas que están sedientas de un milagro de parte de Dios y claman en gran manera, y muchos le decían que se callara, pero ¿sabes qué? Él seguía clamando, y en medio de ese clamor el Señor se detuvo y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo que recobre la vista, y el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Y no solamente en él encontramos sanidad, porque dice que al instante recobró la vista, sino que encontramos salvación. La importancia de nosotros llegar a los pies del Señor y creer de que Él puede hacer grandes proezas y milagros en nuestras vidas. Sí, Él hizo milagros en la antigüedad, hizo milagros cuando se manifestó en carne, cuando estuvo allí en Jerusalén, hizo milagros en la naturaleza, hizo milagros también de sanidad, pero también hizo milagros de alimento. Él dio maná a su pueblo en medio del desierto y los mantuvo allí, los alimentó por más de 40 años. Pero dice la palabra de Dios también que cuando Él se manifiesta en carne, en Lucas 9, 16 y 17 dice la palabra del Señor que Él multiplicó los panes y con unos pocos peces y panes dio comida a más de 5,000 personas, y aún sobraron 12 cestas de esos pedazos de pan. Entonces, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Por eso hoy te hemos traído esta palabra de esperanza. Para ti que quizás estás en una situación que estás desmotivado, que no hayas que hacer, que ves que no hay salida, que todo se acabó, hoy queremos decirte que Dios sigue haciendo milagros. Breve pausa. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Seguimos con más de nuestro tema de hoy. Dios sigue haciendo milagros. Y queremos compartir con ustedes en este momento unas vivencias, una experiencia, un testimonio de nuestro hermano Melquisedec Serrano, quien es pastor en el sector de Jovalito, municipio obispo del estado Barinas, y también él es presbítero del sector 3. Él tiene una hermosa experiencia que va a compartir con nosotros. Bueno, este testimonio pues tiene como objetivo alentar la vida de alguien, que llegue a alguien, que sirva para estimular a alguien, para traer esperanza y bendición a alguien. Yo he sido cantante de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dios me ha usado grandemente en esa área, en el ministerio de la alabanza, en el ministerio de la adoración. Sin embargo, Dios también permite procesos en uno para formar un carácter, ¿no? Creo que algunas veces somos un poco egoístas, o somos egoístas, somos ególatras, y Dios permite ciertos procesos en uno para poder mejorar. En ese contexto de ideas, en el año 2006, sufrí un desgarre de garganta. Estaba ministrando un evento, precisamente un retiro en el aposento alto La Acequia, y sufrí un desgarre de garganta. Al principio no le quise prestar atención. Yo dije que bueno, era parte del uso de la garganta, y bueno, pensé que era una disfonía que me podría durar, qué sé yo, 3-4 días. Pero no fue así. No fue así. Pasaron 2 semanas, 3 semanas. Y me dirigí hacia el médico. Fui al foniatra. Me hizo un estudio, me evaluó. Y me refirió a un otorrinolaringólogo, el cual diagnosticó que tenía unos nódulos en mi garganta, pero que no usando mucho la voz, algunas recomendaciones y todo esto. Y seguí con los síntomas. O sea, él me dio recomendaciones, las cumplí al pie de la letra, pero en 2 meses aproximadamente no veía mejoría, cada vez era peor, mucho dolor al tragar, para respirar era un poquito dificultoso,
mucha disfonía, no podía hablar por un lapso de 2-3 minutos porque ya quedaba difónico. Me volví a dirigir hacia el otorrinolaringólogo, que es el especialista en esta área. Tenía mucho dolor en los oídos y me diagnosticó, me hicieron una serie de análisis médicos y diagnosticó que esos nódulos, que al principio pues no son malignos, son benignos por lo general, pero que esos nódulos habían sufrido unas modificaciones, que esas modificaciones se daban por el hecho de que hay muchas células muertas y que la acumulación de células muertas pueden llevar a un problema mayor, a un problema como cáncer de laringe, de faringe o cáncer de garganta. Eso me lo dijo y no era que lo tenía ya, porque gracias a Dios no llegamos hasta allá. No obstante, iba en camino a eso. O a lo mejor no me lo querían decir de buena manera, o decirlo para no desanimarme. Pero sí, pasé un proceso de aproximadamente 8 meses donde no podía hablar, donde no podía cantar, donde lo que yo hacía con tanto amor, con tanta entrega, con tanta pasión, no lo podía hacer. Entendí que Dios me llevó a un proceso para poder moldear en mí un carácter que no soy yo, que no es mi talento, que no es mi imagen, que no es mi manera de hablar, ni mi manera de vestir, que no es lo que tenga o lo que no tenga, muchos títulos tal vez. Yo estudié mucho, fui parte de filarmónicas de las universidades más importantes aquí en el país. La Universidad de los Andes, fui parte de la filarmónica, fui parte del coro universitario en la UNIYES, estudié en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo en Barquisimeto, y muchas bandas del mundo me estaban llamando, me estaban dando oportunidades, hecho a mano discos, algunas disqueras, y creía que lo tenía todo, creía esto, pero Dios permitió esto para hacerme reflexionar, para arrepentirme y entender que es por Él, que es solo por Él, que es para Él que vivimos, que hacemos las cosas, y a darle la gloria verdadera, completa a Él. Pasé momentos de soledad bastante fuertes. Recuerdo que en la iglesia donde estaba como miembro, porque ahora por la misericordia de Dios soy pastor, en la iglesia donde estaba quería cantar un coro y comenzaba a cantar un coro común y corriente, normal, y no podía, me dolía y no podía hablar, o sea, respirar no podía y tenía que quedarme callado. Pasaron 2-3 meses porque las recomendaciones del médico fueron estrictas, no puedes hablar. Si tú quieres volver a hablar, cállate la boca, cállate, no puedes hablar, métetelo en la cabeza, me decía, y es duro porque ¿cómo le dices tú a alguien que para poder vivir, o sea, la mayor cosa o la mayor bendición es el canto, en mi caso? Y luego fui teniendo como esos vestigios de soledad, me bloqueaba la gente, ya no me miraban porque estaba mudo, literalmente, no podía hablar. Y tuve que humillarme ante los ojos del Señor, pedirle perdón por mi orgullo, pedirle perdón por mi altivez, pedirle perdón porque me consideraba el cantante por excelencia, como que no había otro después de mí, una cosa así, aunque no tan así, pero sí. Me humillé, ayuné, lloré y le dije: Señor, por favor, devuélveme ese talento, ese regalo hermoso que tú me has dado. No soy yo, quiero convertirme en realmente un adorador. Y poco a poco, después de unos 8 meses de ese oscuro túnel, después de unos 8 meses comencé a hablar nuevamente, ya empezaba a cantar coros por allí, y no me dolía la garganta. Y bueno, me atreví a ir al médico, el cual me dijo que las modificaciones que habían tenido los nódulos ni siquiera o sea, el milagro fue que los nódulos no estaban. El médico me explicó: eso que tú tenías hay que sacarlo, hay que extirparlo. Habían sufrido modificaciones y era riesgoso en la intervención quirúrgica, pero no están.
tus cuerdas vocales están bien, están intactas, están chéveres. Algo pasó aquí, no sabemos qué fue. Yo le dije un milagro, porque Dios me llevó a su taller, Dios me llevó a su sitio, Dios me formó, sacó a alguien mejor. Y bueno, entendí esa canción que dice: al taller del maestro vengo porque él me curará. Y la letra dice: ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Lo entendía perfectamente, porque eso era lo que hacía. Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Y dice: hoy lloro de soledad porque estaba solo, me sentía solo, rodeado de muchos, pero nadie hablaba conmigo porque yo no le podía responder, estaba mudo. Y pasé por todo eso, pero gracias a Dios hoy estoy aquí, volví. Y bueno, ahora cuando ministro en un culto, cuando canto una canción o dos canciones o qué sé yo, tengo un agradecimiento muy muy grande con el Señor, porque me dio la oportunidad de volver a hablar, me devolvió la voz, y todo lo que hago lo hago para Él. Predico, canto, uso la voz también, y gracias a Dios por ese milagro, porque me dio la oportunidad de volver a hablar, a cantar, que para mí significa casi que el centro de mi vida. Gracias a Dios, porque me quitó el orgullo, me quitó la altivez, me quitó y me dio más corazón de adorador, que ese es el meollo de este asunto. La gloria y la honra sea para Él. Es impresionante testimonio de los milagros que Dios hace en un ser humano, y que también Dios, como decía mi hermano, transforma a la persona, le moldea su carácter a través de cada enfermedad o cada situación. Dios hace un proceso para que nosotros crezcamos en Él y mejoremos nuestro estilo de vida, y cada día podamos llegar a cumplir los propósitos de Dios. A continuación vamos a escuchar nuevamente a nuestro hermano Melquisedec, pero desde el campamento Aposento Alto, en nuestros retiros de este año, donde él pudo estar ministrando para la gloria de Dios, y allí también él nos pudo contar el testimonio de otro gran milagro que Dios hizo en su familia, y también podremos observar cómo es que el pueblo del Señor se unifica para adorar y clamar a Dios y poder recibir esos milagros. Dios sigue haciendo milagros. Cuando mi esposa quedó embarazada de mi hija, era un embarazo ectópico, y según la ciencia eso no sucede, no se puede. Y yo recuerdo que yo le dije al doctor 3 ginecostectras, y le dije: Dios va a correr ese huevo cigoto, porque así se llama en el vientre, lo va a colocar en el útero. Y mi esposa se aferró, lloramos, ayunamos, y decían: tiene que operarla porque si no se explota, colapsa eso y va a estallar, se va a morir tu esposa, me decían. Y ella dijo: no. Mi esposa, yo le decía: mi amor, vamos a operarte, y me decía: no, yo tengo un Dios vivo, me decía ella. Y yo le dije: si esa es tu fe, yo te apoyo. Y recuerdo un día, coloqué mi mano en su vientre, y un pastor Luis Carrillo de Ureña estaba en ese momento. Oramos, y cuando fuimos, el médico dijo, teníamos 3 informes médicos. El médico dijo: esto es imposible, pero está en todo el centro del útero. En todo el centro del útero. Y teníamos un varoncito. Y yo le dije: ¿sabe qué, pastor? Eso es una niña. Y el lunes pasado, Raquelita, se llama mi hija, Raquel, el lunes pasado cumplió 10 años. Es decir, que tenemos un Dios de poder, un Dios que sana, un Dios que liberta. Ese no es un Dios, hermano, que solamente es emoción o efecto multitud acá. Es un Dios de poder. Es un Dios de poder. Si tienes alguna dolencia, pastor, vamos a orar. Aquí hay un manojo de peticiones. Aleluya. María Alejandra González, problemas cerebrales.
Quintero, que tiene un problema en la garganta, en su garganta también. Levante su mano, mi hermano. Isabel Mercedes, amén, la suegra de mi hermano, ¿sí? Levante su mano. Y si tiene alguna dolencia, aquí hay gente, pastores, aquí hay gente por cual orar. Aquí hay gente, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Gracias por quedarse con nosotros. Antes de pausa observábamos esas maravillosas vivencias y experiencias de nosotros como pueblo de Dios que nos impactan, que nos llenan de fe, de esperanza, de motivación, viendo nosotros en este tiempo que Dios ha hecho grandes milagros y que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos y sigue haciendo milagros. Podemos encontrar allí en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, nos encontramos que también nuestro Dios hizo esos milagros, como decía Kerena en el principio, abrió los ojos de los ciegos, multiplicó los panes, hizo grandes cosas, pero no solo todo quedó allí, sino que los discípulos pudieron también ellos disfrutar y vivir esas experiencias, y dice que estaban en el templo de la Hermosa, y estaban allí cuando había un cojo ciego cojo de nacimiento que estaba al lado de la puerta del templo, y ellos llegaron y Él les pidió una limosna, y Él dijo, de lo que tenemos te vamos a dar, en el nombre de Jesús levántate y camina. Y él se levantó y caminó, porque Dios les dio esa potestad, esa autoridad a los discípulos de que hiciesen esos milagros Él por mano de ellos. Y muchas vivencias encontramos en el libro de los Hechos a través del apóstol Pablo, de todos los discípulos, y así como veíamos en este testimonio allí en nuestro campamento Aposento Alto, nos damos cuenta que Dios sigue haciendo milagros por medio de su pueblo. Bueno, como podemos observar en las imágenes, gran manera el pueblo del Señor se unió. La importancia de cuando nosotros estamos unánimes juntos en armonía, dice que Él se pasea en medio de su pueblo. Y uno en medio de ese paseo del Señor, en medio de ese mover del Espíritu Santo, ahí es donde se ejecuta, ahí es donde Él va viendo la necesidad de cada uno, Él va viendo a que Él necesita tal cosa, que Él necesita un milagro económico, un milagro financiero, un milagro en su familia, un milagro emocional, una sanidad. Entonces el Espíritu Santo va estudiando a cada uno de nosotros, y hay un versículo muy hermoso que está en Hechos capítulo 2, 43, y dice, y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ana estaba mencionando de que no solamente estas obras son de Dios, sino que a través de nosotros Dios se manifiesta. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, cuando nosotros tenemos en común el adorar a Dios, en exaltar el nombre del Señor, cuando está en común una sola cosa y un solo propósito, que es como el que podemos observar, observamos en las imágenes, ahí es donde Dios se manifiesta, porque Él se deleita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando hay una adoración con sinceridad, ahí está Dios en medio de ellos, haciendo, obrando, ministrando, restaurando y dándonos a conocer a nosotros de que Él nos acompaña, de que no estamos solos. Hay personas que quizás van con necesidades de soledad, quizás se sienten solos en la vida, no tienen compañeros, no tienen una ayuda, no tienen algo, pero el Señor está ahí para abrazarlos. Así es, no solamente el Señor se limita a estar en ciertos lugares, sino Él está en cada lugar donde haya corazones dispuestos de adorarle y glorificarse, como decía Kerena, unánimes juntos. Un claro ejemplo es nuestras congregaciones. Podemos evidenciarlo, puedo decir que lo he vivido en nuestra Iglesia Pentecostal Unida, donde podemos en cada culto, en cada devocional que hacemos, en cada actividad dentro de nuestra congregación, donde se ha manifestado el poder del Espíritu Santo a tal punto de suceder este tipo de milagros.
Así es, y no solo observamos allí, como decía Kerena, en los retiros a nivel nacional, a nivel mundial, en las grandes actividades, sino como decía Julián, en las congregaciones, en los pequeños grupos donde hay alguien dispuesto, donde hay un corazón que cree, que se abre, que tiene una necesidad. Ahí está Dios para hacer milagros. También en las visitas que hacemos a los hogares, que llegamos a las familias, que llegamos allí donde hay sufrimiento, allí Dios hace milagros, allí Dios se manifiesta según la necesidad del ser humano, que cree, que quiere que Dios haga una obra. Y nosotros lo hemos visto como experiencia, muchachas, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras familias. Siempre que hemos tenido una enfermedad, un problema, una situación, hemos hecho esa oración en el nombre de Jesús, hemos clamado al Señor y hemos visto la respuesta de Dios, esos milagros. Por eso nos atrevemos a estar aquí con ustedes para decirle, Dios sigue haciendo milagros. Dios hoy puede hacer un milagro en tu cuerpo, en tu vida. Tú que nos estás observando, si crees en el poder de Dios, Dios puede obrar en tu cuerpo, puede obrar en tu vida, en tu familia y hacer un milagro, porque Dios es bueno y Él quiere darse a conocer y Él quiere manifestar su poder y su gloria, así como lo hizo en el pueblo antiguo. No te quedes allí, querido amigo, pensando no, que los milagros, que todas estas cosas acontecieron solamente en el tiempo en que Jesús estaba en Jerusalén, en el tiempo de los discípulos, que eso fue solo para ellos, dicen algunos religiosos, algunas doctrinas diversas, y desmotivan a las personas. No, esto es para todo aquel que cree. Dios sigue haciendo milagros. Nosotros somos testigos en nuestros cuerpos. Dios ha hecho grandes milagros. Hemos visto personas sanadas de cáncer, de sida, paralíticos levantarse. Hemos visto la gloria de Dios, como escuchamos el testimonio de nuestro hermano, como observamos un pueblo allí adorando al Señor. Hoy Dios sigue haciendo milagros. Breve pausa y ya volveremos con ustedes con más ya en la parte final de nuestro tema de hoy. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este programa. Nuestro tema de hoy, Dios sigue haciendo milagros y sigue haciendo maravillas y te sigue amando y tiene un propósito maravilloso contigo. Él te quiere sanar si estás enfermo, quiere resolver todos tus problemas y quiere también suplir todas tus necesidades. Muchachas, ya estamos en la parte final. ¿Qué conclusión o qué recomendaciones podríamos dejarle a todos los que nos han estado observando? Bueno, podemos entender a través de este transcurso de este programa de que hemos hablado del milagro, pero una de las cosas que obstaculiza la proeza de nuestro Dios o ver las maravillas de nuestro Dios es la duda, es el no creer. Cuando el ser humano no cree en la proeza, en que Dios puede hacer grandes cosas, en que Dios le puede sanar, Dios le puede restaurar, cuando solamente se queda pensando en lo natural, porque la lógica humana, ahí es donde Dios no puede actuar. Y pues quiero decirle como recomendación, es que quites esa pared intermedia, porque hay un versículo que dice en Efesios capítulo 2, anteriormente dice de que por gracia somos salvos por medio de la fe, porque esto es don de Dios, pero luego dice, porque Él es nuestra paz, dice en el versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes, los mandamientos, y más abajo dice que por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu a la salvación. Entonces hay un propósito, hay un llamado de parte de Dios a que quitemos esa pared que nos lleva a no creer en Dios, esa pared que obstaculiza que muchas veces podamos nosotros tener la entrada a la salvación, a esa sanidad, a ver esos milagros en nuestras vidas. Entonces, qué importante es que quitemos toda incredulidad, quitemos toda duda de nuestras vidas para que podamos ver cómo Dios actúa. Así es, de esta forma, en conclusión, podemos entender que los milagros, estamos diciendo que Dios sigue haciendo milagros aún en la actualidad y tiene, ¿cómo lo podemos evidenciar? En su doble función. Podemos decir que es un bucle y los milagros están en un punto intermedio, porque podemos los milagros y podemos atraer el milagro a nuestra vida por medio de nuestra fe. Como decía Kerena, es muy necesario romper esa barrera, esa pared de incredulidad que puede existir en cada uno de nosotros y atraer ese milagro que tanto necesitamos por medio de la fe. Y también
Para las personas que hasta el día de hoy no han podido entender o no han podido comprender o evidenciar el poder de Dios, al ser testigo de este tipo de milagros puede, o sea, vivir en carne propia. Es un claro ejemplo del poder de Dios. Entonces tiene esa doble función de ser atraído hacia el pueblo de Él, que le sirve, que le ama, como leíamos en Éxodo, el que oyere mis mandamientos, el que me los guardase, pasarán tales cosas grandiosas en su vida. Y también para ser testigo por medio de esas personas que han atraído los milagros a su vida, ser testigos a todas esas personas que hasta el día de hoy no han podido entender el plan de salvación, porque esa es la voluntad de Dios, ese es lo que Dios quiere, que todos puedan creer en Él y ir al arrepentimiento. Así es, Dios muestra sus milagros para que aquellos que no han creído crean. Pero es necesario acercarse, es necesario prestar oído, prestar atención a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor algo muy importante para uno recibir el milagro, cómo se ejecuta, cómo se manifiesta, porque muchos se preguntarán, bueno, yo quiero que Dios me haga un milagro y hasta ahora yo le he pedido a Dios, pero primero y principal debemos ver a cuál Dios tú le has pedido. Si le has pedido al Dios de esta palabra, al que inspiró esta palabra, al que hizo los cielos y la tierra, o le has pedido a un ídolo, a una esfinge, a una estatua. ¿En qué Dios estás tú creyendo? ¿Y de qué manera lo estás haciendo? Porque si veías allí, nosotros como pueblo nos reunimos a orar, a clamar y a adorar al Señor. Y dice la palabra de Dios, en el ejemplo que hablé hace un momento, dice, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Dios dio la potestad a su pueblo, a sus discípulos de orar por las personas. Dios hace milagros y maravillas. Dios es el que hace los milagros, no el que está orando, es Dios. Pero hay una clave, es invocar el nombre de Jesucristo, porque es por el nombre de Jesucristo que recibimos los milagros, que hay perdón de pecados, que Dios se manifiesta, se acerca. Y dice la palabra del Señor que al que cree, como decía Karina, como decía Julia, hay que derribar la incredulidad, hay que creer para poder recibir de Dios el milagro, porque Dios tiene la disposición de hacerlo. Él quiere sanarte, pero tú tienes que creer en Él, pero creer en Él es creer en la palabra de Él, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Es hacer como el Señor dice. El Señor le dijo a los discípulos, Él nos dejó en Marcos 16:15, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, porque están haciendo como dice el Señor. Así que, querido amigo, hoy te motivamos a que tomes la palabra de Dios, la guía perfecta. Y si tú haces como dice la palabra del Señor, crees y te acercas al Señor, te acercas a la iglesia del Señor, te acercas al pueblo del Señor, porque es que Dios ha encomendado personas. No es que cualquiera va a llegar y va a decir en el nombre de Jesús y va a orar por alguien y ese alguien se va a sanar, aunque esté creyendo. Pero si la persona que está haciendo la oración no es una persona que lleva el nombre de Jesucristo invocado en su vida, que está lleno del Espíritu Santo, que es pueblo del Señor, que es instrumento del Señor, porque el Señor vino y preparó los discípulos y les dio poder y autoridad para ir. Y Él hizo milagros a través de ellos. Hoy Dios tiene un pueblo preparado también para que ese pueblo lleve este evangelio, para que se acerque a todos los necesitados. Así que hoy les motivamos a que se acerquen a nuestra iglesia, a la casa de oración. Si tienes una necesidad, ve allí. Si tienes una necesidad, acércate al Señor, acércate al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios te ayude en oración, para que el pueblo de Dios te pueda dar esa motivación, ese ánimo para que tú recibas ese milagro. Julia decía algo muy importante: si hay un incrédulo que está allí, en el momento que Dios muestra su gloria en su pueblo, ese incrédulo puede llegar al conocimiento y ver las maravillas de Dios. Entonces, gracias, amados televidentes, por escucharnos, por estar allí atentos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, a este tema. Nosotros solo estamos aquí, como yo siempre digo, para motivarles a ustedes, a que ustedes tengan una confianza, una opción, una salida. En el momento difícil, se acuerden de estas palabras y digan: existe un Dios, no lo hemos visto en la televisión, existe una palabra, podemos clamar a ese Dios nos puede ayudar. Muchachas, el tiempo se nos ha ido. ¿Qué podríamos dejar en conclusión ya de palabras finales a través de lo que hemos venido hablando de este tema de Dios sigue haciendo milagros? De verdad, motivarles. Estamos acá para motivar a cada una de las personas a creer, ¿verdad que sí? A que prueben el poder de Dios en sus vidas y ser testigos, ser palpablemente, experimentar en su vida esos milagros que el Señor ha hecho. Y después de esto, ser agradecidos, servirle de verdad y demostrarle a Dios que ha transformado su vida. Bueno, el Señor llevó muchos señalamientos mientras Él estuvo en este mundo.
Y esta es fecha y todavía muchos lo señalan y le echan culpas. Y hay personas que porque no pasa algo dicen que es por culpa de Dios. Pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Es mi invitación en esta hora a que le abras la puerta de tu corazón, a que dejes que el Señor Jesús llegue a tu vida, que no lo señales si estás pasando una circunstancia difícil, sino que dejes que el Señor cumpla su propósito y perfeccione la obra en ti, y que dejes que Dios actúe de una manera sobrenatural en tu vida. Trata de confiar más en el Señor, trata de buscar las Sagradas Escrituras, de creer más en su palabra, como decía Ana, de tratar de creer más en Él para que tú puedas ver esas grandes maravillas en tu vida, para que tú puedas empezar a entender qué es lo que Dios quiere para ti. Y Él quiere salvación, Él quiere pensamientos buenos para ti, pensamientos de paz y de bendición para tu vida. Entonces, el milagro está, de ti depende si tú lo tomas, porque de nosotros depende si lo agarramos por nuestra fe. Dice que la fe es como un grano de mostaza, pero que va de aumento en aumento. Entonces, así es. El mayor milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas y que ha hecho en toda la raza humana es darnos a conocer la salvación, la vida eterna. Cómo nosotros lograr alcanzar el perdón de los pecados, cómo nosotros lograr en nosotros esa libertad, esa vida espiritual, esa conexión con Dios, esa revelación del entendimiento de conocer a Dios, de conocer sus maravillas, su poder y cómo caminar en el camino que conduce al cielo, a la vida eterna y recibir las bendiciones de Dios. Yo pienso que ese es el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestra vida y que Dios quiere hacer en tu vida. Nos despedimos deseando que el Señor Jesucristo le bendiga. Gracias, muchachas, por haber estado con nosotros. Gracias a Mayú y gracias a nuestros patrocinantes y a ustedes por haberse quedado con nosotros a esta hora y por seguirnos semana a semana. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Tú me respondes que soy más que vencedor. Y cuando pienso que no tengo valor, tú me recuerdas que moriste por amor. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Y tengo fe para creer en lo que vendrá, en lo que ya fue. Tengo fe para creer. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Hoy camino confiado, Cristo ha ganado, Él abrió el cielo para mí. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele.
y la felicidad. Y créele, aceptar